Aquí estoy yo, como siempre, pues como me ven los niños, siempre, con el pelo crespo y además de anteojos y pantalones. Me acuerdo mucho de mi ahijada Gisela, que la adoptó una familia de acá de Bogotá, y yo he seguido en contacto con ella. Es un lugar donde los maestros están puestos en los niños y niñas. Las familias biológicas, adoptantes, sustitutas, te permiten todos los días aprender y creo que es por eso que amo y gozo este trabajo. Una mamita que llegó a CRAN en trabajo de parto, me comentó su historia. Era una mamita que su compañero la sacó de la casa y quería que abortara. Ella se fue a la iglesia del Divino Niño, oró, le pidió a Dios que la apoyara, la ayudara. Y estando allí inició su trabajo de parto. Un amigo que estaba cerca, él le dijo que qué le pasaba, le comentó que estaba con dolores. Él le pregunta a qué hospital la llevo, le dijo, quiero dar mi bebé en adopción porque mi compañero quiere que aborte y yo no voy a abortar. Entonces se vinieron para CRAN, allí le presté el servicio, la llevé al hospital y luego regresó a CRAN, se internó, recibió el apoyo de CRAN, ella se sentía como en un segundo hogar. Me llama cada año que cumple su niña, vive muy agradecida con CRAN y sabe que su nena está muy bien, se fue en adopción. Yo puedo conseguir personas que trabajen y que técnicamente se desempeñen bien, pero no puedo nunca obligarlos a que sientan en su entraña, en su corazón, un amor infinito por los niños. En CRAN lo mejor que tiene es que todas las personas que trabajamos acá están comprometidas en su entraña con esos chiquitos. Él era un niño que tenía más o menos 7 añitos y él no le gustaba que uno se fuera a las 5 de la tarde. Entonces a mí ya mis compañeras me habían dicho que había que tener cuidado con él porque al momento de la salida él siempre le escondía a uno las cosas. Yo no le presté atención a eso y yo seguí dejando mis cosas común y corriente. Él le encantaba la hora de llegada, uno se da cuenta que la gente llegaba porque él miraba por la ventana y comenzaba a gritar, llegó Cristina, llegó Martica, llegó Deliecita, pero cuando se va a ir uno él se ponía muy triste. Entonces un día él se dio cuenta que ya iban a ser las 5 y íbamos a salir, entonces corrió a mi locker y me escondió un zapato. Entonces ya faltaba como un cuarto para las 5, entonces comenzó a gritar por todo CRAN, Cristinita, se le perdió un zapato. Y yo, no, Alirio, por favor no me vaya a esconder los zapatos. No, Cristinita, yo no fui, un zapato se le perdió. Y yo, entonces mis compañeras me dijeron, ya Alirio le escondió el zapato, Cristina, o sea, le va a tocar irse con los zapatos que trabaja usted. Le dije, ay, no, ¿verdad? Y fui al locker y efectivamente no estaba el zapato. Entonces yo, Alirio, mi zapato, me tengo que ir. No, Cristinita, yo no se lo escondí. Un niño se lo escondió. Yo, Alirio, ese niño es usted. Por favor, me devuelve mi zapato. No, Cristinita, es que yo no quiero que usted se vaya. Le dije, Alirio, yo vuelvo mañana. Por favor, devuélvame el zapato. Entonces dijo, bueno, el niño se lo va a devolver. Entonces se asomó a la ventana y me lo mostró encima de la casa siguiente. Me lo había botado al otro lado. Y yo, ay, Alirio, ¿y ahora qué hago? No se afane, Cristinita, que un niño se lo baja. Entonces corrió y buscó un niño y le dijo, sube y le baja el zapato a Cristinita porque ella sí va a venir mañana a trabajar. Entonces eso lo recuerdo con mucho cariño. Lo que más me gusta de CRAN pues, son las personas, el ambiente laboral, mis compañeros, la gente con la que trabajo. Siento que que aquí hay honestidad, hay mucha responsabilidad, hay mucho compromiso, hay mucha calidad humana. Es lo que siempre me ha unido más a la fundación. Los vínculos que he construido con personas que estamos trabajando por una causa en común que es la niñez. De CRAN todo, pienso que los niños es la mejor satisfacción que he tenido con ellos. Son unos angelitos, igual por ellos tenemos que dar lo mejor de nosotros. Él era un niño, digamos, que me consentía mucho. Era, mejor dicho, disperso, divertido. Cada vez que llegaba, lo primero que hacía era jalarme la camisa y jalarme la ropa
porque inicialmente él no le gustaba ni que mostrar el ombligo, ni digamos cuando traía falda o algo, él me la jalaba para abajo, porque él con sus pantalones era siempre hacia arriba, bien hacia arriba de la cintura. Él en esa época tenía como 5 añitos. Yo me acuerdo de una anécdota que tuve. Él le gustaba estar acá en la casita de pollos, pues ayudando, que le encantaba estar con los niños para jugar y eso. Entonces un día cogió el celular de acá de CRAN y se lo llevó para la casita, le sacó la pila, la SIM card y me lo escondió todo. La SIM card la colocó en la almohada y la pila la metió por allá debajo en la tierra. Entonces cuando yo fui a entregar el turno no encontraba el celular, dije, ¿pero dónde está? Cuando Luchis encontró la SIM card, dijo, pero mire, ¿esto de quién es? Claro, vino y me dijo, yo dije, claro, es el celular de acá de CRAN, corra a ir a buscarlo. De CRAN me gusta mucho la función que presta, el servicio a la comunidad, a la juventud, a estos niños que tanto los necesitan. En CRAN para mí ha sido como mi segundo hogar. Me gusta trabajar pues mucho con los niños y con el personal en general, con los compañeros y compañeras. Bueno, el Wilmer que entró triste, tenía en ese entonces 6 años más o menos. ¿Y cómo se fue? Feliz, un niño feliz, con un cambio grandísimo a nivel físico, emocional y yo diría que en todo el sentido de la palabra. Yo vi a mis papás trabajando con la fundación unos 10 años antes que yo me vinculara. Cuando llegué conocí a una niña que se llamaba Camila, me encariñé mucho con ella y pues ella también conmigo. Fue muy especial y me dio muy duro cuando se fue en adopción. Congenié muy bien con ella y ella también conmigo y ella me veía y corría, me abrazaba, me daba picos, o sea, era muy tierna. Pues recién ingresada a la fundación, 2 niñas que me llenaron mi corazón, fueron muy afectivas conmigo y me dejaron muchos recuerdos, igual tristezas, pero me siento satisfecha porque actualmente estas chicas deben de tener en la actualidad 17, 20 años y se encuentran en España. Recuerdo de manera muy especial el caso del niño Sebastián. Aquí le decíamos el llanero solitario. Andaba siempre solo, jugaba solo y entablé con él una relación muy especial, tanto que los demás niños a veces preguntaban, ¿ese es tu papá o ese es tu hijo? Era un niño que tenía un problema en el desarrollo cognitivo. Lo adoptó una familia extranjera que tenían casualmente un hijo biológico de la misma edad de Sebastián. Y, o sea, adquirió a él ahí un hermanito y ambos eran tan parecidos que llamaba la atención. Uno no sabía cuál era realmente el hijo biológico y cuál era el hijo adoptivo. Lo que más me gusta de CRAN es todo. Su misión, su visión, la confianza que depositan cada uno de nosotros para hacer nuestros oficios, nuestras labores, nos permite crecer a nivel personal y profesionalmente a cada uno de nosotros. Yo pienso que es un programa que cada día uno aprende de todos, de los compañeros, aún de los usuarios que atendemos, ellos nos enseñan mucho. Creo que cada historia, cada ser humano que ha pasado por acá, cada niño que ha pasado por acá, cuando realmente logramos nosotros restituirles o restablecerles el derecho a tener una familia, ese para nosotros es el logro, porque es en ese ambiente que van a recibir toda la nutrición amorosa, afectiva, cognitiva, ética que necesitan esos chiquitos para desatar todo su potencial. De mi cargo me encanta todo, pues porque aquí aprendo mucho de los niños y me encanta atenderlos, arreglarlos, verlos que están bien bonitos y mantenerlos lindos y ver cómo crecen y cada día están mucho mejor. De mi cargo me gustan los niños y de CRAN me gusta todo porque es un sitio muy agradable y como que tiene algo que lo apega. Para mí siempre hay un gran maestro, todos para mí han sido maestros, pero siento que los niños que yo atendí
y que tengo la fortuna de seguir todavía en contacto con él, es el que él me pudiera decir en algún momento, tú no vas a hacer que yo cambie mi vida, y todo el tiempo me hacía encontrar nuevas formas para ver que yo podía acompañar y ayudarlo a que él viera su vida de manera distinta. Historias tengo muchas, cada una de ellas me recuerda siempre lo importante que son ellos y lo maravilloso que es poder ayudarles de alguna u otra manera a que tengan ese núcleo familiar, cuidador y protector para ellos. Yo les cuento que es mi segundo hogar, es mi universidad, mejor dicho, de toda la vida. Es un sitio muy especial para mí y pareciera que hubiera entrado ayer. Cada vez que llego a mi trabajo digo, para los niños, porque este es el fruto que yo voy a ver, porque sí lo voy a ver reflejado en los chiquitos. Me siento feliz de venir a CRAN porque he visto pues cómo ha crecido la obra, pues la obra que empezó chiquita y hoy en día es una cosa muy grande, gracias al apoyo de todas las personas que han trabajado conmigo, especialmente la juventud, que para CRAN, pues ya viejos como yo ya son muy pocos. Para mí es imposible no pensar de venir todas las mañanas a CRAN.